Visita de Eva Perón, 1950. La visita de Eva Perón, también conocida como Evita, fue un evento diplomático y social de gran relevancia para Chile. Evita, esposa del presidente argentino Juan Domingo Perón, viajó a Chile en el marco de una gira por América Latina para fortalecer los lazos entre ambos países. Fue recibida con grandes multitudes y actos oficiales, y su presencia generó tanto admiración como controversia. Algunos sectores de la sociedad chilena, especialmente los más conservadores, veían con desconfianza la política populista del peronismo. Sin embargo, su llegada impulsó momentáneamente las relaciones bilaterales y Eva Perón fue vista como una figura carismática y defensora de los derechos de los más pobres. Durante su estadía, se reunió con el presidente Gabriel González Videla y visitó varios lugares emblemáticos. Creación de la Universidad Técnica del Estado, UT. En 1950 se consolidó la creación de la Universidad Técnica del Estado, que luego sería clave para la educación técnica y científica de Chile. Esta universidad nació a partir de la fusión de varias instituciones técnicas que ya existían, con el objetivo de formar ingenieros, técnicos y profesionales capacitados para impulsar el desarrollo industrial y tecnológico del país. La UTE tuvo un papel destacado en la formación de la clase trabajadora, y en su campus se formaron muchos de los futuros líderes y profesionales que participarían en la transformación económica y social de Chile. Con el tiempo, la UTE sería fundamental en la modernización del país y en 1981 se transformaría en la actual Universidad de Santiago de Chile, USAC. Crisis de los precios del cobre, 1950. A mediados del siglo XX, Chile era extremadamente dependiente de la exportación de cobre, y en 1950 el país enfrentó una crisis por la caída de los precios internacionales de este mineral. El cobre era la principal fuente de ingresos para Chile, y su fluctuación en el mercado mundial tenía un impacto directo en la economía. La baja de precios provocó una disminución significativa en los ingresos del Estado y afectó el nivel de vida de muchas familias que dependían de la minería. Esto obligó al gobierno de Gabriel González Videla a implementar medidas de ajuste económico, mientras buscaba diversificar la economía para reducir la dependencia del cobre. Fue un periodo de tensiones sociales debido al incremento del desempleo y la pobreza en las zonas mineras. Reformas educativas, 1950. A mediados del siglo XX, el gobierno chileno identificó la necesidad de modernizar el sistema educativo para adaptarse a los cambios sociales y económicos que estaba experimentando el país. En 1950 se implementaron reformas educativas importantes, orientadas a ampliar la cobertura escolar y mejorar la calidad de la enseñanza. El objetivo principal era democratizar el acceso a la educación, reduciendo las tasas de analfabetismo, especialmente en las zonas rurales, y asegurar que más niños y jóvenes tuvieran acceso a la educación secundaria y técnica. Se priorizó la construcción de escuelas y se implementaron políticas para formar mejor a los maestros. Estas reformas fueron parte de un esfuerzo mayor por hacer de la educación un motor de desarrollo económico y social, preparándose para un mundo más industrializado y tecnológicamente avanzado. Plan de Vivienda Nacional, 1950. En 1950, Chile enfrentaba un grave déficit habitacional, especialmente en las grandes ciudades como Santiago, debido al crecimiento acelerado de la población urbana y la migración desde las zonas rurales. El gobierno, consciente de esta problemática, lanzó un ambicioso plan de vivienda nacional. Este plan consistía en la construcción masiva de viviendas sociales para las clases trabajadoras y fue impulsado principalmente por la Corporación de la Vivienda, Correvi, creada en años anteriores. Las viviendas eran construidas en sectores periféricos de las ciudades y estaban destinadas a mejorar las condiciones de vida de miles de familias que vivían en situación de hacinamiento o en viviendas precarias. Este plan también buscaba aliviar las tensiones sociales y reducir la desigualdad, al mismo tiempo que fomentaba el crecimiento de la industria de la construcción. A largo plazo, este plan ayudó a urbanizar vastas áreas de Santiago y otras ciudades chilenas, transformando su paisaje urbano. Inauguración del Estadio Nacional de Valparaíso, 1950. El deporte también jugó un papel importante en la sociedad chilena de la época, y en 1950 se inauguró el Estadio Nacional de Valparaíso, también conocido como Estadio Elías Figueroa Brander,
un hito importante en el desarrollo del fútbol chileno y de la infraestructura deportiva del país. Con capacidad para albergar a miles de espectadores, el estadio se construyó para ser un centro deportivo de relevancia en la región de Valparaíso, albergando no solo competiciones de fútbol, sino también otros eventos culturales y deportivos de gran envergadura. Esta inauguración formó parte de un esfuerzo mayor del gobierno por promover el deporte y la recreación como una forma de cohesión social y desarrollo juvenil. El Estadio Nacional de Valparaíso se convirtió en un lugar icónico para el deporte chileno, y con el tiempo sería testigo de grandes momentos del fútbol local y eventos internacionales. Reforma del Código del Trabajo, 1950. En 1950, Chile experimentó una serie de modificaciones en su legislación laboral a través de la reforma del Código del Trabajo. Este conjunto de reformas fue impulsado en un contexto de creciente agitación social y demandas de los trabajadores por mejores condiciones laborales. Las reformas incluyeron el fortalecimiento de los derechos sindicales, permitiendo una mayor libertad para la organización de sindicatos y la negociación colectiva. Además, se introdujeron mejoras en las condiciones laborales, tales como regulaciones más estrictas sobre la jornada de trabajo y la protección de los derechos de los trabajadores en caso de despidos. Este proceso también fue parte de un esfuerzo por mitigar los conflictos sociales y estabilizar las relaciones laborales en un contexto de industrialización creciente en el país. Sin embargo, aunque algunos avances se lograron, las tensiones entre sindicatos y empleadores persistieron, reflejando la división social y económica de la época. Expansión de la Corporación de Fomento, Corfo, 1950. La Corporación de Fomento de la Producción, Corfo, creada en 1939 tras el terremoto de Chillán, continuó su proceso de expansión en 1950, consolidándose como una de las instituciones más importantes en la modernización económica de Chile. En este año, Corfo amplió su apoyo a proyectos de industrialización en sectores estratégicos como la energía, el transporte y las telecomunicaciones. Estos proyectos incluían la construcción de plantas hidroeléctricas, el desarrollo de infraestructura ferroviaria y vial y el fomento de la industria manufacturera. El objetivo principal de Corfo era transformar a Chile en una economía más autosuficiente y menos dependiente de las exportaciones de materias primas, como el cobre, impulsando la creación de empleos y el crecimiento industrial. A largo plazo, el impacto de Corfo fue fundamental para el desarrollo de la industria chilena y la diversificación de su economía. Auge de la industria cinematográfica, 1950. La industria cinematográfica chilena vivió un momento de auge, con la producción de varias películas nacionales que reflejaban la cultura popular y las tensiones sociales del país. Durante esta década, el cine chileno comenzó a consolidarse como un medio de expresión artística y crítica social, abordando temas como las desigualdades sociales, el urbanismo y la vida cotidiana de los chilenos. Este auge fue impulsado por la creciente demanda de entretenimiento, así como por el apoyo gubernamental y la creación de instituciones que fomentaban la producción de películas nacionales. Películas como Bajo la Cruz del Sur y otras producciones locales se destacaron en este periodo, comenzando a definir una identidad cinematográfica chilena. Este resurgir del cine nacional reflejó las preocupaciones de una sociedad en transición y contribuyó al desarrollo de la cultura y el arte en Chile. Intensificación de la Guerra Fría en América Latina y su impacto en Chile, 1950. Aunque la Guerra Fría fue un conflicto global entre las potencias de Estados Unidos y la Unión Soviética, su impacto en América Latina y en particular en Chile se intensificó a partir de 1950. Chile, bajo el gobierno de Gabriel González Videla, se encontraba en una encrucijada política y social. El presidente había promulgado la Ley de Defensa Permanente de la Democracia en 1948, también conocida como la Ley Maldita, que proscribió al Partido Comunista, alineando al país más estrechamente con los intereses de Estados Unidos en la región. En 1950, la influencia de la Guerra Fría exacerbó las divisiones políticas internas, con una creciente polarización entre las fuerzas de derecha e izquierda. La lucha contra el comunismo fue un tema central en la política chilena, y las tensiones sociales aumentaron debido al temor a una subversión comunista, lo que prepararía el escenario para los conflictos políticos que seguirían en las décadas posteriores.